Hola, aquí estamos con un nuevo video que he dado en llamar ¿qué quieres crear? ¿El paraíso o el infierno? Bien, este video está en la línea del que ya he realizado y que se llama ¿A quién obedeces cuando obedeces? Por favor, si vas a dejar un comentario al pie de este video, te ruego que no nombres lo que yo no nombro, porque si tú lo haces, YouTube me puede volver a sancionar. Y en otro orden de cosas, quiero comentarte que yo no atiendo llamadas telefónicas. Es una cuestión de organización de mi trabajo. Así que, por favor, si te quieres comunicar conmigo, me envías un email a miriamdietrich@gmail.com y yo te voy a contestar. Bueno, te comento que normalmente me inspiran las creencias o pensamientos de las personas con las que interactúo. Otras veces surge el tema en función de lo que leo o estudio. Me he podido detener últimamente en la negatividad generalizada que tienen las personas. Todo está mal y no ven salida ni soluciones a los problemas que les aquejan, sean estos reales o generados por una intensa actividad mental. En un comentario que me hicieron, una persona, creo que fue con el video de la luz azul, me dejó dicho: ¿qué pueden hacer los ciudadanos de pie? ¿Cómo que nada puede hacer la gente común? Las Doña Rosa, la CNN. No es así. Cada uno desde su lugar puede colaborar mucho para el cambio que realmente todos anhelamos. Si bien es cierto que hay muchas personas que están muy bien informadas sobre los sucesos actuales, sé que también es cierto que se encuentran dando vueltas como la noria, sin poder salir de la negatividad, de la angustia o de lo que generan los medios idiorísticos que comentan y realidades. También es cierto que hay grupos, sobre todo en Telegram, que se están incentivando mutuamente unos a otros en función de lo pésimo que está todo. Estos días he estado hablando con unas amigas y le comentaba cómo podemos crear realidades en nuestras vidas de acuerdo a lo que deseamos para ellas. Habiendo estudiado un poco de física cuántica, y a través de ella he aprendido que podemos nosotros generar lo que deseamos en nuestras vidas. En 1900, el físico alemán Max Planck abrió la puerta a un mundo de la física desconocida hasta entonces. Tareas para el hogar. ¿De qué física habló Max Planck? Búscalo. El pensamiento y la palabra influyen directamente en la materia. Hubo un científico japonés llamado Masaru Emoto, quien hace muchos años se hizo famoso, ya que realizó muchas pruebas con el agua. O sea, su experimento fue tomar dos recipientes, ponerles agua, y en uno escribió palabras lindas, en uno de los recipientes: te amo, eres bello, gracias. Y en el otro escribió frases: te odio, eres asqueroso,
y todo así. Después de eso fotografió con una cámara especial las gotas de uno y otro recipiente, las gotas de agua. La de las palabras amorosas eran unos cristales bellísimos. Es más, googléalo porque están las fotos en internet. Y las que eran espantosas las palabras, espantosas fueron las fotos microscópicas que sacaron de las gotas. A ver, te doy una tarea para el hogar que es sencilla. ¿Quién fue Masaru Emoto? Busca sus antecedentes. ¿Recuerdas que alguien nos enseñó que con las palabras se hiere peor que con un cuchillo? Y ello es cierto. Dicha frase marca el poder que todos tenemos. Todos tenemos. Afirmo con mucha seguridad que la palabra oral o escrita se crean realidades a partir de ellas. Estas realidades pueden ser positivas o negativas. Los humanos tenemos ese poder, solo que a través de los siglos nos han hecho olvidar de ello, transformándonos en simples obedecedores de los pensamientos que se reciben desde afuera, y además en obediente a cualquier cuestión que venga de afuera hacia nosotros. Entonces, tareas para el hogar. ¿Pasaste por alguna situación donde las palabras que te dieron otras personas hirieron profundamente tus sentimientos? Entonces, ¿por qué te hago esta larga introducción? Es porque he observado que ya demasiadas personas, muchas de ellas cultas e instruidas, hablan en forma apocalíptica del futuro inmediato. Se han olvidado de recordar que desde este presente podemos transformar el futuro, al menos nuestro futuro. En forma diaria, las noticias tremendas, teóricamente repito, tremendas para la humanidad, se lee que no va a haber más alimentos, que no va a haber más electricidad, que se cae internet, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son momentos para ir separando la paja del trigo en cuanto a las noticias nefastas. Tareas para el hogar. A ver si sabes qué significa separar la paja del trigo. Tareas para el hogar. Otra. ¿Alguna vez te diste cuenta acerca de que habías pensado en algo y luego se te materializó? No estoy hablando de cuando estás pensando algo con el teléfono encendido y, por ejemplo, pienso, tengo que cambiar el lavarropas, y enseguida aparecen todas las publicidades del lavarropas en tu teléfono. No, no es eso. Hablo de algo que pensaste, que querías hacer, y luego se te materializó. Fíjate que en la religión católica se habla mucho de milagros. Tareas para el hogar. Viene pesado este video. Muchas tareas. ¿Qué es un milagro? Busca las definiciones. Bueno, me voy a aventurar en un terreno para muchos desconocidos, pero que he experimentado en carne propia. O sea, me he dado cuenta que cuando se habla de un milagro, me refiero a lo cotidiano, por ejemplo, cuando se le ha pedido un favor a tal o cual ser especial, en la religión católica suele ser a los santos, la gente cree que esos santos o ese alguien en quien ponen su fe es en ellos, y que por eso se va a dar el milagro, entre comillas. Yo estimo que es la persona que pone tanta fuerza y tanto poder mental, digamos, a través de una estatuilla o de una creencia,
que al final termina recibiendo aquello que pidió, porque el milagro se produce. Sostengo y respeto cualquier otra creencia que no compartan con la mía, que es cuando uno pone todo su poder interno y el mental al servicio de lo que se desea, se termina produciendo. Recuperar el poder de crear nuestra realidad es algo que claramente, al menos para mí, tiene que ver con la nueva conciencia mundial. Los que me han escrito preguntándome cómo participar de la nueva conciencia mundial, quiero informarles que estamos elaborando los objetivos. Y como es algo tan importante para la humanidad toda, estamos puliendo también esos objetivos, para no caer en lo que han caído tantísimos grupos a lo largo de la Zarasademia, ¿sí? Así que tengan paciencia, se van a enterar por este medio. Bien, obviamente la oscuridad nos quiere apocalípticos y sin energía, pensando en cómo sobrevivir a ese futuro que aún no ha llegado. Por ejemplo, a través de la película El Secreto, que la vi creo que allá por el año 2006, más lo que conozco de física cuántica, más mi propia experiencia, he armado algo que he dado en llamar el pizarrón de los sueños. Sé que el método Silva de control mental también hablaba, creo que había que imaginárselo de izquierda a derecha, lo que uno quería. Era algo así. Tengo muchos ejemplos de cómo se cumple lo que uno desea si es realmente claro en su petición. Veamos. La cuestión es así. Pones un pizarrón de cualquier material en la pared y cerca del sitio donde pasas la mayor cantidad de tiempo. Y en el mismo escribes o pegas una foto de lo que realmente deseas que suceda en tu vida. Tiene que ser algo concreto. Por ejemplo, deseas cambiar tu vehículo, pero tus ingresos no te lo permiten desde esa realidad. Acceder a un auto o a una camioneta. Bien. Pega la foto del auto que quieres o de la camioneta que quieres y listo. Como dicen los guías, las grandes verdades son simples. Bien. Y por supuesto, debes dejar de pensar que tú sabes cómo tiene que venir ese vehículo a tu vida. Cuando uno cree que sabe cómo tienen que ser las cosas, los milagros no se producen. Cada vez que levantes la mirada, vas a ver la foto del vehículo que tú quieres en el pizarrón de tus sueños. Entonces, tu subconsciente trabaja a favor de ello. Y así pasa el tiempo y un día, ¡zas!, se produce el milagro. ¿No me quieres creer? Haz el experimento. Recuerda, 0 expectativas. Una amiga a la que no le salía el expediente de su jubilación hizo la experiencia. Pegó una foto de ella muy feliz y le dibujó un recibo de jubilación en sus manos. Al mes se concretó. Sé que vas a ser escéptico con lo que te digo, porque se nos ha acostumbrado que hay que trabajar mucho, esforzarnos, sufrir para poder conseguir lo que deseamos. Si el mono loco le hace mente interviene, no hay concreción material del pedido. Si dudas o te pierdes en disquisiciones mentales sobre cómo quieres tú que se concrete tu pedido, no hay milagro posible. Si divagas y escribes mucho en tu pizarrón, tu subconsciente va a quedar mareado y no va a poder interpretar qué quieres en realidad. O sea, el pedido tiene que ser corto y concreto.
Entonces, volvamos a esta irrealidad caótica. Estimo, y solo estimo, que si llegamos a una masa crítica, la irrealidad caótica puede cambiar. Mas si seguimos los lineamientos apocalípticos, repitiéndolos una y otra vez, no solo que nada va a cambiar, sino que también va a empeorar. Y aquello apocalíptico va a terminar produciéndose. Tareas para el hogar. ¿Qué deseas crear para tu vida? Recuerda también que la frecuencia vibratoria hay que elevarla y hay que tener muy presente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Estimo que el mayor secreto estriba en volver a creer en uno mismo. Podemos todo lo que queremos, pero el sistema de creencias impuesto desde hace siglos, milenios, eones, ha producido que pierdas la fe en ti mismo y solo creas a los medios idiorísticos, cuyas noticias apuntan en dos dimensiones: a dominarte y a que no recuerdes quién eres. Cuando empecé a hacer videos hace ya varios años atrás, yo te decía angelito humano y te recordaba que tú eres un ángel que bajó a la tierra a hacer una experiencia particular. Solo que no te acuerdas de eso. Pero tú también tienes las condiciones de los dioses. Cualquier persona que te oriente hacia la recuperación de tu poder va a ser atacada. Los oscuros decían que tú le entregues tu poder y a veces se disfrazan de re buenos. Hace muchos años alguien dijo: lobos con piel de cordero. Voy viendo con asombro cuántas instituciones, grupos, sectas, personajes van emergiendo y hasta con planteos muy bizarros, llevando a las personas a que los idolatren o a que los sigan, porque tal o cual tiene el poder de conferirte lo que deseas o tiene más poder que tú. He observado en una supuesta ceremonia de una supuesta iniciación cómo una persona que estaba entregando su poder realmente la iniciaban, entre comillas, tocando aquí el tercer ojo y otros tocando arriba en lo que los paisanos llaman la mollera. ¿Tú sabes para qué sirve el tercer ojo en lo que decimos la mollera? David Icke habla muy bien de lo que pasa con nuestra mollera, con las chófilas. Bien, cuando tú confías y hablas con esas personas y esperas que te digan qué es lo que tienes que hacer, es como si ellos tuvieran más poder que tú. He percibido un hermoso ser humano con su propio poder en ejercicio, pero que está rodeado de personas difíciles, que además lo endiosan y lo llevan para cualquier lado, menos para la luz. Y este ser, desde su humanidad, termina creyendo que es lo que no es. Hay que estar muy bien parados en las botas de potro para no caer en perder el propio poder. Ya es hora de recordar quién eres. Sal del estado mental de la negatividad y crea una bella realidad para ti, tus hijos, tus nietos. Solo tú puedes hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti. Un abrazo angelado y hasta el próximo video. Postdata. ¿Qué opinas de la supuesta influencia de las Cocorocó?
un comentario con picardía. Hasta el próximo video. Nos vemos.